Despacho económico. Ok, hoy vamos a terminar de ver este último tema, despacho económico, y les voy a mandar un deber para que se preparen para el examen del próximo jueves. Entonces, vimos ya todo, los conceptos. Ya habíamos visto esto no es. Ahí está. Despacho económico térmico despreciando las pérdidas. Entonces, a ver, lo que hay que hacer es plantear el problema de optimización. Obviamente es un problema de minimización de costos. Ese es el despacho económico propiamente dicho. Hay variantes del despacho en donde minimizo tal vez la función de pérdidas, por ejemplo. Podría también hacer eso. Pero ahí ya estaría un poco más vinculado ya con un flujo de potencia, que también les voy a dar el concepto de OPF de forma general. Más bien vamos a irnos directamente a un aplicativo que voy a dar. La clase de hoy es interesante. Entonces, ¿qué es el tema? Y para ir directo al grano, planteamos el problema de optimización: minimizar función de costos sujeto a restricciones. Ya hemos hecho ese planteamiento. La diferencia es que ahora vamos a resolverlo con programación no lineal, que es con el lagrangiano, ¿no es cierto? Sí, lo que habíamos visto en clase. Listo. Se acabó el problema. En función de lo que vimos del concepto de las condiciones KKT, aquí trato de ejemplificar el concepto nada más. Estas tres curvas serían de tres generadores, un despacho económico de tres generadores, cada uno con su curva de costos. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí son los costos incrementales. ¿Qué son los costos incrementales? Los costos incrementales son la derivada de la función de costos. Eso se llaman costos incrementales. Entonces, recuerden este concepto: costos incrementales es la derivada de la función de costos ADP. Eso se llama costo incremental. El costo incremental en ese sentido es otra función. Por eso aquí estoy graficándole como otra función. Y en el momento en que saco la derivada, lo que estoy es haciendo una división de las magnitudes. Es una división finalmente la derivada, infinitesimal. Entonces, ¿en qué unidades están estos? Los costos están en dólares sobre kilovatio por hora. Los costos están en dólares por hora. ¿Se acuerdan? Sí les dije eso, que el costo era en dólares por hora porque tenemos que la energía transformarla en potencia. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En la curva de entrada-salida. En la curva de entrada-salida, a ver, ¿qué es la curva de entrada-salida? Lo que entra, lo que sale. ¿Sí? ¿Qué entra? Entra galones de diésel, entra metros cúbicos de gas, entra kilogramos de carbón, eso entra. Y sale megavatios hora. Megavatios hora es lo que sale. Entonces, para hacerla en potencia, tengo que dividir para hora. Entonces, finalmente lo que entrará acá sería galones por hora. Y lo que va a salir es megavatios. Si es que a los galones por hora le transformo en costos, me va a dar dólares por hora. ¿Sí está claro? Entonces, los costos es en dólares por hora. ¿Y la potencia? Megavatios. Entonces, este costo incremental me da en dólares por megavatio hora. Ok, es muy interesante que ese costo incremental me dé en dólares por megavatio hora. ¿Por qué? Porque ya me está reflejando el costo o el precio de la energía. Eso me está ya dando como información. Ahora, este costo incremental depende de la misma función de costos de cada generador. Es decir, cada generador tiene un costo incremental. Pero ese costo incremental es una función también polinomial. Si la función de costos era una función polinomial, su derivada también es una función polinomial, pero de grado n-1. ¿Sí se acaba? ¿Sí? ¿Qué pasaría si mi función de costos hubiese sido así? A por B más B. Eso había sido lineal. Si mi función de costos hubiese sido lineal,
mi costo incremental, que sería la derivada de esto a dp, sería A. Entonces sería un valor constante. Entonces también puede ocurrir que mi costo incremental sea un valor constante, por supuesto. Pero en general es una función. ¿Sí se acaba? Ok. Cuando es una función voy a tener este caso. Cuando es constante, les dejo para que lo analicen. ¿Sí? ¿Qué pasaría? Pero cuando es una función, voy a tener este caso. ¿Qué es esa línea horizontal? Esa línea horizontal, no se ve bien, pero aquí dice lambda. ¿Qué era el lambda? ¿Qué era el lambda? Lo vimos en clase. ¿Cómo se llama lambda? El multiplicador de Lagrange de la restricción de igualdad. ¿Cuál es la restricción de igualdad aquí? La ecuación fundamental de equilibrio. El sumatorio de la generación es igual al sumatorio de la demanda más las pérdidas. Esa es la restricción de igualdad. Entonces, ese lambda es el multiplicador de Lagrange asociado a esa restricción de igualdad. Ok. Entonces, les había dicho que un temita les vamos a dejar para después. Ahorita es cuando. La interpretación económica, sí. Interpretación económica de los multiplicadores de Lagrange. Aquí está hecho un planteamiento matemático, no lo vamos a revisar, revísenlo ustedes. Simplemente es una demostración, pero no lo voy a revisar en detalle porque no tenemos tiempo. En la clase poco, tenemos que acabar el tiempo. Entonces, simplemente está planteado lo siguiente: minimizar una función objetivo de dos variables con esta restricción. Fíjense la diferencia de esta restricción, no está igualada a 0, está igualada a un B1. Ok, no hay ningún problema, está igualada a un B1. Sin embargo, cuando está igualada a un B1, yo podría considerar que esta es una restricción asociada al requerimiento de un insumo relacionado con la función de costos. Algún insumo, algo. En el caso del sistema eléctrico de potencia, esta es la restricción fundamental de equilibrio. Entonces, ¿qué te dice la restricción fundamental de equilibrio? A ver, nosotros vamos a producir potencia P de varios generadores, pero la suma de esa P tiene que ser igual a la demanda más las pérdidas. ¿Sí está claro? Entonces, esa es una obligatoriedad. Ya, eso de ahí se vincula con una restricción asociada a la productividad. Imaginemos que es otra cosa. Por ejemplo, están fabricando zapatos. Si están fabricando zapatos, una restricción de igualdad, de ser posible, podría ser que todos los zapatos que se produzcan utilicen una cantidad de cuero que tengo disponible. O sea, no desperdiciar nada. ¿Sí, claro? Eso es hipotético porque no pasa. O sea, de ley alguna hilacha de cuero vas a desperdiciar. Pero suponiendo que pudiese hacer eso, sería lo ideal, ¿no es cierto? Sería lo ideal, claro. O sea, si yo pudiera agarrar un tanto de cuero y usarle todito para hacer la mayor cantidad de zapatos posible, sería lo ideal, ¿verdad? Entonces, eso sería esto de acá. Pero acá, en cambio, esa igualdad me la define la demanda. Fíjense el tema tan importante que es en el sistema eléctrico. Es la demanda la que me define eso. Cuando ocurre eso, y justo pasa en el despacho económico, yo puedo hacer estas son unas demostraciones matemáticas nada más. Lo que yo puedo hacer es tratar de buscar una sensitivity entre la función objetivo y este B que me está dando esa limitación, esa limitación de un determinado recurso asociado a la producción. ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo podría hacer y eso es lo que se está haciendo aquí. Son solamente demostraciones, luego se aplica la regla de la cadena, eso es algo bastante simple realmente, pero haciendo eso llegamos a esto, que es lo que me interesa. Entonces, insisto, son solo demostraciones bastante simples, pero llegamos a esto, de que esa sensitivity, de que esa derivada de la función objetivo con respecto a ese recurso limitado es lambda. ¿Sí? No pregunten por qué, es una demostración matemática, se llega a eso. ¿Sí?
Pero la interpretación es lo importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo varío el B, ¿qué es el B en el despacho económico? ¿Qué me representa el B? Ya les dije. La demanda, exacto. Quiere decir que si yo varío la demanda un poquito, ¿cómo va a variar mi función objetivo? Eso es lo que significa. Esto de aquí se convierte en algo que se denomina el precio sombra de un producto que no está definido su precio de mercado. Esa interpretación tiene. Tienen internet, busquen qué es precio sombra. Busquen qué es precio sombra en economía. ¿Encontraron? ¿Qué significa precio sombra en economía? El valor económico de una unidad adicional de un recurso limitado. Exacto. ¿Nada más? ¿Alguien? ¿Otra definición complementaria? Valor estimado de un activo o recurso que carece del precio en el mercado oficial. Muy bien, las dos cosas juntas de eso es precio sombra. Sí, eso es precio sombra. Las dos cosas que dieron los dos compañeros, unan las dos definiciones. Entonces, el precio sombra es el valor de mercado de un producto que no tiene precio de mercado. O sea, que no tiene precio. Pregunta, ¿de dónde sale el precio? De cualquier cosa. Por ejemplo, de cualquier cosa, lo que a ustedes se les ocurre. Ya, de las gorras que estaban puestas y terminaron. ¿De dónde sale el precio de la gorra? ¿Cuánto costó la mía? A ver. Ya, este es mi Psycho Bonnie se llama. ¿Cuánto vale? ¿Saben? Mejor que no sé. ¿A cuánto valen las de ustedes? Ya. ¿Por qué? Si es la misma pendejada, ¿por qué? En realidad, la definición del precio es algo que define el mercado. Eso es en microeconomía. Eso es. O sea, es algo tan absurdo que esta cosa puede costar el doble de la que tiene el compañero. O las huevas. O sea, no hay ningún motivo. A lo mejor es la misma tela, el mismo tamaño, el mismo todo. Es más, a lo mejor es una misma fábrica. Así de estúpido puede ser. Sino que aquí tiene una marca. Ya, esta marca le da que ya se cueste más. Pero ¿por qué? No es legal. No es legal. ¿Qué me da la marca? ¿Estatus? No, estatus es lo de menos, eso no es importante. Eso es secundario. ¿Qué me da la marca? Eso, muy bien, me da la idea de que la pendejada sea de durar. Eso me da. Y por eso hago más. A veces no ocurre, a veces no ocurre, pero eso mismo es el juego del mercado, ese mismo es el juego del mercado. Ese mismo es, ¿sí? Entonces, ¿quién define el precio en un mercado competitivo? ¿Quién define? El precio, no el costo. Hay una diferencia entre precio y costo. El mercado. Se llama el equilibrio entre la oferta y demanda. ¿Sí reciben esto en alguna materia? Microeconomía, ¿sí se da? ¿No? Entonces sí sabe ya. Digamos que sí sabe. Ok. Entonces, eso en el sistema eléctrico no pasa. No hay cómo. No puede pasar eso. ¿Por qué? Perdón. Ahorita estamos hablando de generación. En generación no. En generación sí hay varios proveedores. Son varios generadores. De diferente tecnología, de diferente... Entonces, no. Lo que dijiste está muy bien pensado. Cuando hay monopolio, eso se llama monopolio. Cuando hay monopolio, ahí sí me agarran del pescuezo. Porque es lo que si no me importa, yo vendo otro. Es un monopolio. Ya. En el sector eléctrico sí hay monopolio. La distribuidora es monopolio. Se llama monopolio natural. Porque no puede haber dos distribuidores en la misma área de concesión. Sería desperdiciar recursos. Imagínense, postes
en un lado de la calle y postes en el otro lado de la calle, no hay cómo. Entonces, después se llama monopolio natural. La transmisión también es un monopolio, también estaría acercándose a la distribución. A pesar de que podría haber cierta competencia en transmisión, en distribución no hay problema. Pero en transmisión sí podría haber cierta competencia. Por ejemplo, lanzo un proyecto en una línea y digo, ¿quién quiere ser? Y puede haber dos que digan, yo, otro yo, y ya. O sea, podría haber. Pero en distribución no. Ahí tiene que haber áreas de concesión. Ahí sí no hay competencia. En distribución. Entonces, pero en generación sí hay competencia, porque puede haber varios generadores. Sí hay competencia conceptualmente, pero hay unos aspectos que limitan la competencia perfecta en generación. Entonces sí hay competencia. Por tal motivo sí podría el mercado regularme el precio. ¿Podría el mercado regularme el precio? En generación. Sí habría. Habría como, pero para cierto cliente especial, que se llama gran consumidor. Entonces una industria, por ejemplo. Las más grandes industrias de aquí, por ejemplo, en Ecuador, una de las más grandes industrias es la acerera, y específicamente la de Guayaquil, la de Milagro, la Adelca, esa es la más grande. Luego está Novacero, la de Cierre, y hay otras pequeñas. Esa es una de las más grandes consumidoras de energía eléctrica del país, como empresa. De ahí puede ser que Supermercados La Favorita consuma incluso más, pero es un holding, es un montón de empresas. Pero como empresa es Adelca, una monstruosidad que consume Adelca para que tengamos varillas para construir. Entonces ellos al ser tan grandes, ellos tienen trato especial, pero está bien, ¿no? Está bien, o sea, es trato especial para nosotros, ¿sí? ¿Qué consumimos? Nada de electricidad. Entonces ellos se pueden catalogar como grandes consumidores y pueden contratar directamente a la generación. Directamente a la generación. Entonces ellos sí pueden hacer oferta de demanda. A ver, ¿cuál me vende más barato? ¿Cuál me oferta más? Escojo al generador. Pero solo ellos. Pero vamos al otro extremo, a un residencial como nosotros. El residencial, podemos escoger. Ojalá y llegue la electricidad, ¿no es cierto? Ya con esto estamos ya descontentos. Ojalá y no nos corten mucho este año. Claro, es triste, pero así hemos estado los últimos 2 años. Entonces, no puedo escoger, simplemente les voy a comprar al distribuidor y el distribuidor es el que en última instancia se encargará de ver a quién compra. Entonces, ¿de dónde me saco el precio? ¿Sí? Eso ocurre en ciertos mercados, en donde el precio no lo puede definir el mercado, el equilibrio entre la oferta y la demanda, sino que tiene que venir de algún lado. Entonces, ahí toma relevancia este de aquí, porque este es el resultado de una optimización de costos. Entonces, es un precio justo que me permitiría conceptualmente recuperar mis costos. Eso es el significado de esta cosa. Y eso se llama precio sombra. ¿Sí está claro? Ya. Este precio sombra en sistemas de potencia toma un nombre. Le llamamos costo marginal. Así se le llama. Es el costo marginal. Entonces, hagamos el símil entre el costo incremental y el costo marginal. ¿Se parece? ¿O no? ¿En qué se parece? No. En que son derivadas. Derivan la función de costos. ¿Perdón? Derivan la función de costos. Derivan una función de costos, muy bien. Pero esta deriva la función de costos del generador I. Esta deriva la función de costos totales. Ok, esa es una primera diferencia. Y la otra diferencia, este es con respecto a la derivada de la misma potencia que produce el generador I. Entonces también es el generador I. Pero acá, en cambio, es con respecto al recurso limitado, que en este caso viene a ser la demanda. Entonces, son muy parecidos, pero realmente tienen significado diferente. ¿Sí me entienden? ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta?
Ok, eso era de esto. Ahora vamos al otro. Con esa explicación, ahora sí terminemos de entender esta gráfica y su significado. Lo que estoy aquí dibujando son los costos incrementales. Si son 3 generadores, ¿cuántas funciones de costo incremental tengo? 3. Cada uno tiene la suya. Cada generador tiene su función de costo incremental. Una vez que ya resolví el problema de optimización, yo ya calculé el multiplicador de Lagrange, que toma el nombre de costo marginal, que es el resultado de la optimización. Esto ya lo repito varias veces, pero en serio es la parte clave del tema. El costo marginal es el resultado del proceso de optimización. Sí, es el precio sombra de la electricidad para ese estado operativo, considerando que se optimizaron los costos. O sea, están ya optimizados. Repito esto varias veces porque desde el 2009 desapareció el concepto de costo marginal en Ecuador por un mandato constituyente, el mandato constituyente 15. Luego de eso se replantearon ciertas reglas, principalmente comerciales, del sistema eléctrico y desapareció el mercado eléctrico como era hasta antes del mandato 15. Y les cuento, yo escribí el mandato 15. En serio, no es chiste. Yo trabajaba en el CONELEC y me mandaron de secretario de la asamblea. Entonces yo escribí, literalmente, yo escribí. No escribí yo las ideas, me dictaban un montón de gente, hablaba un montón de pendejadas. Y yo escribí. Mandato 15. Y me mandaron sin avisar. O sea, solo yo iba a trabajar al CONELEC en aquella época. Tocaba ir de alterno, yo odio los ternos, como habrán visto. Entonces, ya tocaba ir de alterno porque me pedían. Llego y estando trabajando, tipo 10 de la mañana me llama mi jefe, que era Gabriel Salazar, que también le conocen, era mi jefe. Era el director del área de tarifas. Y me dicen, te tienes que ir a Manta a apoyar en la constituyente. No sabían ni qué. Entonces le digo, bueno, ¿cuándo? ¿Mañana? No, ahorita. Digo, ¿ahorita? Dice, sí, ahorita. Digo, entonces me voy a la casa a hacer maleta. No, ahorita. Claro, el aeropuerto era la antigua, que es ahí nomás del CONELEC, cerquita. Y yo hasta pensé que era chiste, en serio. Y no era chiste. Agarré un barco y me mandó. Pasé 3 días sin cambiarme de ropa. Me tocó comprarme una bermuda ahí en la playa de Murciélago. Me mandaron con la misma ropa. Y me mandaron a que escriba, a que les ayude a escribir el mandato. Pero literalmente, o sea, que sea el secretario para que les esté escribiendo el mandato 15. Eso. Y el mandato 15 dice muchas cosas. No estoy diciendo que sean positivas ni negativas, pero dice muchas cosas que replantearon totalmente el mercado eléctrico del Ecuador. Y luego de eso ya salió la ley. Pero la ley salió mucho después, ¿no? La ley salió en el 2015. Imagínense, salió 6 años después. Durante todos esos 6 años, el que mandó fue el mandato 15, que es una cosa de unas pocas hojas. ¿Sí? Entonces ahí desapareció el concepto de costo marginal. ¿Por qué? Les voy a contar cuál era el planteamiento, que la verdad no es disparatado. Esto de aquí funciona porque es el proceso de optimización. Por supuesto que funciona, claro que sí. O sea, no es un disparate, o sea, funciona. Yo estoy resolviendo un problema de optimización, estoy llegando al valor óptimo, ¿sí me entienden? O sea, menos de eso no hay cómo, porque ese es el óptimo. Ok, entonces, ¿qué tiene de malo? Aquí viene el tema. Esto funciona si es que todas son térmicas. Ahí funciona, ahí es perfecto el concepto. El problema es que cuando hay mucha renovable, se distorsiona el concepto. Pero no es que la optimización se dañe, el concepto sigue siendo el mismo. Conceptualmente se distorsiona. ¿Y por qué? Porque cuando hay mucha renovable, el concepto de competencia perfecta desaparece. Para que exista competencia perfecta, se tienen que cumplir, entre otras cosas, 3 aspectos fundamentales. Primero, que el producto que se compre o se vende en el mercado sea el mismo o equivalente. Gorras. ¿Es lo mismo?
o equivalente. Sí, claro. Bueno, excepto este que está medio aplastado, pero aquí con la del colega sí está fácil. Es el mismo o equivalente, ¿no es cierto? ¿Cómo? Se sacó para que no le digas. Claro, que no me moleste. No le guardó. Es el mismo, ya entonces se cumple. En la electricidad, lo que produce una hidroeléctrica, lo que produce una fotovoltaica, lo que produce una de vapor es lo mismo. Sí. Como producto, como Sí. para que vos compres o vendas. Lo que produces, ¿eh? Sí, es lo mismo. Entonces ya, ese se cumple. Segundo, que los posibles proveedores, los que quieran participar en el mercado, tengan libre acceso al mercado. ¿Qué es libre acceso al mercado? Que no haya trabas, o sea, que no pase como en el mundial, dan ayuditas por aquí hacia algunos países. Claro, o sea, eso pasa siempre, ¿no? O sea, no es que ahorita en la Argentina, no, ahorita es la Argentina, la semana de otro en México, nos sacaron la madre, nosotros nos hicieron. Estoy casi seguro que sobornaron a algún jugador de todo. Porque incluso cuando tapa a Galindo el segundo gol, quita la mano. Yo era arquero, yo jugaba de arquero. No quitamos la mano, o sea, tratamos de meter la otra mano más bien. ¿Cómo quitas la mano? En fin, quedará en la conciencia de ellos. Por todos no hay cómo criticar. Galíndez tiene 40 años, se va a retirar. Si le ofrecieron $1 millón para que me haga otro gol, es que igual no vamos a ganar el mundial. ¿No es cierto? Pero cosas raras pasan, ¿no? Entonces, así funciona. Entonces, lo mismo pasa, o peores cosas pasan cuando hay intereses económicos. Entonces, si es que existen unas reglas claras y eso permite un libre acceso al mercado, ahí hay competencia. Si no, no hay competencia. En el momento en que hay cosas raras, ya no hay competencia. En el sistema eléctrico, ¿hay libre acceso al mercado? Sí hay. De hecho, la transmisión se convierte en el mecanismo para garantizar el libre acceso. Entonces ahí hay que construir la transmisión, es fundamental para efectivamente a todo mundo darle ese libre acceso. Entonces sí se cumple. Y la tercera, entre otras, ¿no? Son estas tres. La tercera, que la tecnología asociada a la producción del bien, del commodity, en este caso que se transa, sea también equivalente para que haya competencia. O sea, en otras palabras, que los costos asociados a la producción de ese bien sean parecidos en todos los que quieran participar en el mercado. ¿Se cumple eso? No. Esa se bota fregando cuando hay renovables. Cuando hay solo térmica, sí. Cierto es que es diferente producir con gas que producir con vapor, que producir con motor de combustión interna. Es diferente y los precios van a ser diferentes. Pero más o menos van a estar por ahí. Y podemos motivar a que haya competencia. O sea, que por ejemplo, alguien que tiene con motores de combustión interna diga, voy a migrar aunque sea fuel oil ya, de diésel a fuel oil. ¿Es posible? Sí. Tiene que ser por ahí unas inversiones adicionales y puede hacerlo. ¿Le motivo a eso para qué? Para que baje un poquito el precio y compita. ¿Sí ven? Pero ya con la hidroeléctrica, ¿cómo compites? Ya no hay cómo competir. O sea, generar con una térmica, por más eficiente que sea, va a costar mínimo unos 15, 16, 18 centavos de kilovatio. Punto. No hay nada que hacer porque es lo que cuesta el combustible, por más que hagas esfuerzos. Y generar con una hidroeléctrica cuesta 1 centavo exactamente, costo variable. Entonces, ¿cómo compite? Ese es el tema. El tema es un tema tecnológico. Entonces, eso no se nota cuando no hay tanta renovable. Pero cuando ya hay mucha renovable, es demasiado absurdo la imposibilidad de competir. Eso pasó en Ecuador, porque nosotros somos altamente renovables. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasó en el mercado eléctrico cuando funcionaba? Que primero no hubo privatización real. Cuando se disolvió el ex Inecel en los 90s, nunca se vendió ninguna empresa. O sea, no hubo privatización real, solo se crearon sociedades anónimas del ex Inecel. O sea, de la noche a mañana se disolvió el Inecel, se crearon sociedades anónimas, pero sin ser sociedades anónimas reales. Seguían siendo del Estado. Nunca hubo inversión, nunca hubo gasto, nunca hubo nada.
Entonces ya hay una distorsión. Y la otra distorsión se sumó por esto que les digo. Entonces de pronto, de la noche a la mañana, Hidropaute S.A., que así se llamaba, era millonario, pero literalmente era millonario. ¿Por qué? Por lo que voy a explicar ahorita. Entonces, hasta ahí déjenme, ahora voy a explicar esto. Una vez que ya hago el proceso de optimización, pasa lo siguiente. El costo marginal, que es esta línea horizontal, corta a los costos incrementales, justo en el punto operativo. Eso es lo que pasa. Ese es el resultado del proceso de optimización. Entonces el costo marginal le corta a los costos incrementales de cada una justo en los puntos operativos en donde fue el óptimo. Eso quiere decir que aquí este es el valor de despacho. Aquí este es el valor de despacho. Aquí este es el valor de despacho. Ok. ¿Cuál es el problema? El problema es que ocurre esto. Que el costo incremental va a ser igual al costo marginal siempre y cuando las restricciones no se hayan activado. Es decir, tú estés generando dentro de tus restricciones de boca. Dentro. Si eso pasa, ahí es igual. Pero, si es que se activó la restricción del máximo, el costo incremental va a ser menor o igual al costo marginal. Y si se activó la restricción del mínimo, el costo incremental va a ser mayor o igual que el costo marginal. Entonces, ¿qué pasa en las hidroeléctricas? ¿Cuál es el costo incremental de las hidroeléctricas? Es sumamente bajito. Tan bajito es que se lo suele considerar como cero. Como que no tiene costo variable, pero sí tiene. Pero es muy bajito, ¿sí? Entonces, como ese costo incremental es muy bajito, ¿qué es lo que le va a pasar a las renovables? Por lógica. ¿A dónde se va a ir la renovable? A la generación de la renovable. ¿A dónde se va a ir? De esto. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Estamos haciendo una valoración en función del punto operativo con respecto a sus restricciones de borde. Como el costo incremental de la renovable es casi cero, ¿qué va a pasar automáticamente? Se va a ir ¿a dónde? Al infinito, no estoy al infinito, al máximo, exacto, eso es lo que va a pasar. Toda renovable, por lógica, se va a ir al máximo. Eso es lo que va a pasar. A no ser que no lo necesite, que eso me va a definir la restricción de equilibrio. ¿Sí está claro? Entonces, si me voy al máximo, miren lo que va a pasar, que los costos incrementales van a ser menor que los costos marginales. Pero el precio sombra, es decir, el precio del mercado está dado por el costo marginal. Entonces, lo que cuesta la electricidad en ese momento es el costo marginal. Y yo tendré que pagar a todas el costo marginal, porque ese es el precio de ese momento. Pero la renovable, sus costos incrementales van a ser mucho menores que ese costo marginal, pero le voy a pagar al costo marginal. ¿Pero por qué le voy a pagar al costo marginal? Porque ese es el precio óptimo de ese momento. ¿Sí me entienden? Ya, esto es lo que pasa. Entonces, Hidropaute cobraba al costo marginal, pero ¿quién marginaba una térmica de 16 centavos? Entonces, Hidropaute empezó a tener tantos ingresos. Por cierto, todo lo que estoy hablando se llama mercado spot. Mercado spot se llama, porque hay dos tipos de mercado: mercado de contratos y mercado spot. En el mercado spot yo no tengo un precio definido porque no lo define el mercado, pero en el mercado de contratos ahí sí. Los grandes consumidores que dije hace rato, el gran consumidor sí puede ir a una generadora y decir a cuánto me vas a vender. Firman un contrato y el precio está fijado por el acuerdo entre la oferta y la demanda. Entonces ese es el mercado de contratos. Pero en el mercado spot, donde yo estoy vendiendo a todo el mundo en el sistema, es el costo marginal. ¿Sí está claro? Entonces hubo esa distorsión, y efectivamente una distorsión muy boba, que no pasaba solo en la generación, sino que luego se trasladaba a la distribución también, porque la distribuidora entraba a jugar, a buscar contratos.
Pero los buenos contratos, ¿quién da en virtud de esto? ¿Quién te podía ofrecer a un precio competitivo? Las hidro. Las hidros. ¿Quién más? Esos son los que tenían casi cero y podían entrar a ofrecerte a lo que sea. A lo que sea, porque tenía un costo incremental bajísimo. Podía entrarte a ofrecer a lo que sea en el mercado de contratos. Entonces las distribuidoras en aquella época entraban también al mercado de contratos, primero. Pero Hidropaute, que era la única hidro grande, hasta antes de Coca-Cola Sinclair, era Hidropaute. Ella escogía con quién firmar los contratos. Pues. Claro, no va a escogerle a la Bolívar, pudiendo escogerle a la Quito. ¿Pero por qué? ¿Discriminación? ¿Por qué? Si tú vendes, ya no digamos con los si tú vendes sándwiches, vendes sándwiches y tienes clientes de uno en uno que van a darme un sándwich, y tienes un cliente de una escuela que te compra 100 sándwiches, ¿a quién le vendes? ¿Por qué? Porque tienes garantizado un volumen, porque tal vez la escuela sí te va a pagar, a lo mejor el compañero ni te paga, ¿cierto? Hay razones, no es de gana. Entonces Hidropaute obviamente le escogía a la Quito, a la Centro Sur, a la Ambato, a la Guayaquil, y es el cabo. Entonces, claro, todas estas empresas distribuidoras tenían costos de generación bajísimos y podían tener tarifas más bajas, porque la tarifa se calculaba empresa por empresa. En cambio que las sucumbíos entraba y decía, ¿a quién le sobra? ya no hay, ya te tocó contratarle a la de Diesel. Entonces las sucumbíos contrataba a la de Diesel, porque esa es la que había sobrado. O en el spot, a costo marginal. Entonces la tarifa de las sucumbíos era de 17 centavos de kilovatio hora, mientras que la tarifa de la empresa de Quito era de 7 centavos de kilovatio hora. Entonces, claro, cuando entró el presidente Correa con su grupo de colaboradores, supongo, analizó eso y dijo, estamos locos. ¿Cómo puede ser posible que la pobre gente de Sucumbíos, de Bolívar, o sea, de los lugares más humildes, paguen la electricidad más cara? ¿Sí me entienden? Entonces se dijo, no, se acaba todo esto, se va a la miércoles esto del costo marginal, no sirve para nada, y se hace tarifa única en todo el país. Ya, todo eso se hizo en el mandato 15. ¿Sí? No es de gana, o sea, hay su razón, pero la razón técnica es lo que les digo. Cuando hay mucha renovable, aparece una distorsión del concepto de competencia perfecta. ¿Preguntas? ¿No? Y bueno, el resultado de eso es como estamos, ¿no? Tarifa única, pues sin electricidad. O sea, tampoco estoy diciendo que haya sido bueno. Que tenía su razón, estoy diciendo. Tenía su razón. Pero tal vez podía hacer otras cosas, ¿no? En fin. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces el otro gráfico es ejemplificando lo contrario, ¿no? En esta de aquí sí se despachó dentro de sus límites, entonces el costo incremental es igual al costo marginal. En esta, fíjense, ya no. En esta se activó el límite inferior, entonces el costo incremental es mayor al costo marginal. Y en esta, en cambio, se activó el límite superior, que es lo que pasa con los renovables. Ahí, en cambio, el costo marginal es superior al costo incremental. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Que esta es la parte... Todo esto que tuvimos era clase de ingeniería eléctrica. Por eso digo, por fin. Ok. Y se acabó. Ahora sí vamos a las matemáticas otra vez. ¿Preguntas? ¿Está claro? ¿Seguro? ¿Está clarito el concepto? Entonces ya en la prueba puedo tomar eso, ¿no es cierto? Muy bien, hagamos ese ejercicio.
resolver este ejercicio, ¿ya? Dice, tenemos 3 generadores, ¿sí? Esos 3 generadores, en este caso se les está dando como dato la curva de entrada-salida y dice que está en mega BTUs por hora. Ok, la de entrada-salida. Por supuesto, para la de entrada-salida, transformarla en curva de costos, necesito un factor de ponderación, ¿sí? Que eso es lo que se está dando abajo. K1, K2, K3, para transformarle en dólares por megavatio hora. Perdón, en dólares por hora, para hacerle curva de costos. Entonces, con este factor de ponderación le transformo en dólares por hora, que es la unidad de la curva de costos, ¿sí? Listo, entonces hagamos eso. ¿Alguien ve haciendo, por favor? En calculadora, no sé. Entonces, a ver, dice, tengo el generador 1, el generador 2 y el generador 3. Aquí están los límites de borde, ¿no? Las restricciones de borde. Nos dice que la P1 tiene que ser menor o igual a 600 y mayor o igual a 150 megavatios, ¿no? Luego dice que la P2 tiene que ser menor o igual a 400 y mayor o igual a 100 megavatios. Y la P3 tiene que ser menor o igual a 200 y mayor o igual a 50 megavatios. Listo. Esas son las restricciones de borde, restricciones de desigualdad, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Ya nada, ya planteamos el problema de optimización. Entonces, el problema, por favor, lo mismo. Plantean el problema de optimización, minimizar la función de costos igual a. ¿Cuál es la función de costos totales? Es la suma de la función de costos de cada generador, ¿sí? De cada uno. Entonces tengo que sumar. Pero como tengo aquí la curva de entrada-salida, primero tengo que multiplicar por estos factores. Entonces dice que el K1 es 1.1, entonces es 1.1 por esto y por esto. ¿Sí sacaron? Luego el K2 dice que es 1 y el K3 dice que es 1. Chévere. Entonces, de una vez, para disminuir escritura. Entonces sería, ahí no se ve bien. Ya. Entonces sería, por favor, 0.00142 por 1.1. ¿Cuánto? 0.001562. Bueno, ahí irán confirmando, ¿no? P1 al cuadrado más. Las otras es 1, entonces sería 0.00194 P2 al cuadrado más 0.00482 P3 al cuadrado. Listo. Más 7.2 por 1.1. 792. P1 más 785. P2 más 797. P3. Y más el término independiente. 510 por 1.1 más 310 más 78. Una vez. 510 por 1.1 más 310 más 78. 949. 949. Sí. Listo. Y esto sería en dólares por hora. Ok, esa es la función de costos totales. Entonces, minimizar eso de ahí. ¿Sí sacaron? Sujeto a esto. Nada más. Falta una. ¿Cuál falta? La de equilibrio. Entonces ahí dice que esto es sin pérdidas, ¿no? Entonces no hay las pérdidas, entonces directamente es la demanda. Entonces la otra sería P1 más P2 más P3 igual a 850 megavatios. Listo. Ahí está planteado el problema. Minimizar esto sujeto a esto de acá.
¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está clarito? ¿Está difícil? ¿No? Hasta ahí no. Hasta ahí estamos bien. Igual la prueba vendrá literal, así. Avisando estoy. Ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Plantear las condiciones KKT. Plantear las condiciones KKT. Entonces vamos al material de programación no lineal y vamos a dar las condiciones KKT. Ahí están las condiciones KKT. ¿Sí? Esas son las condiciones KKT. Entonces, ¿qué dice? El gradiente de la función de costos. Ok. Primero, ¿cuántas variables de decisión tengo? ¿Cuántas variables de decisión tengo? 3. Muy bien. Por tal motivo, X tiene 3 elementos desde dimensión 3. Entonces, el gradiente. Entonces, el primer término de ahí dice el gradiente. Entonces, sería el gradiente. El gradiente. Entonces, sería derivada parcial. Voy a anotar aquí. Derivada parcial de mi función de costos totales respecto de P1. Derivada parcial de mi función de costos totales respecto de P2, etc. Todo esto viene acá. A ver. Respecto de P1, 2 por 0.00156.2. Deben haciendo 2 por eso. 0.003124. 0.003124 P1. Más sería 7.92. Listo. ¿Algo más? Siguiente. 2 por 0.00194. 0.00388. Ya. Más 7.85. Y la otra, 2 por 0.00482. 0.00964. Más 797. ¿Viste? ¿Sí está claro que esto de aquí es el gradiente de la f de x? ¿Sí está claro para todos? Listo. Luego dice menos el sumatorio de u's multiplicado por el gradiente de las g's. Hijo. Ok. Entonces, primerito tendríamos que haber sacado las g's. Ya están aquí, ¿no? Pero saquemos la de limpio. De cada restricción de borde salen 2 restricciones de desigualdad. ¿Sí? ¿Sí está claro? Pero tengo que plantearle así, mayor o igual que 0. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Sería P1 menos 150 mayor o igual que 0. ¿Sí? Esa sería esta de aquí. Y la otra en cambio sería 600 menos P1 mayor o igual que 0. ¿Sí está claro? Y así no las demás, ¿no? P2 menos 100 mayor o igual que 0 y 400 menos P2 mayor o igual que 0. Y acá P3 menos 50 mayor o igual que 0 y 200 menos P3 mayor o igual que 0. Listo, ahí están las 6. ¿Sí? ¿Siempre toca dejar expresado mayor o igual que 0? Sí, eso como les dije, depende de cómo yo plantee las condiciones KKT. Pero lo recomendable es seguir alguna especificación de algún texto. Porque si se van a otro texto, a lo mejor eso está planteado diferente. En lugar de menos está más, en lugar de mayor o igual está menor o igual. Pero entonces si van a usar esa especificación, entonces hacen con eso. No irán a mezclar, porque ahí no sale.
O sea, ahí te vas a ver con signos cambiados o cosas raras. ¿Sí? Eso nada más. Pues ahorita estamos usando este. Por eso hasta le puse para seguirlo tal cual. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuántas restricciones de desigualdad tenemos? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Por tal motivo, ¿cuántas U's voy a tener? ¿Cuántas U's? 6. 6. Entonces, listo. Entonces, tengo que hacer 6. Entonces, vamos. Menos U1. U1 multiplicado por gradiente del G1. ¿A qué es igual gradiente del G1? Díctenme. El G1 es la primera restricción. Díctenme el gradiente del G1. Menos 1. El gradiente es un vector. 1, Menos 1, 0, 0, listo. Menos U2 Ah, ya. Ya entendí. por el gradiente del G2. ¿Cómo? Menos 1, 0. Menos 1, 0, 0. Menos U3. 0, 1, 0. 0, 1, 0. Muy bien. Menos U4. 0, menos 1, 0. Listo. Menos U5. Dicten. 0, 0, 1. Menos U6. 0, 0, menos 1. Muy bien. Díganme si alguien tiene alguna pregunta. ¿Todo bien? Dime. Son los gradientes. Es la derivada parcial de este respecto de P1, luego respecto de P2, luego respecto de P3. Y así todos. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Hasta ahí estamos? Menos lambda. ¿Ok? ¿Cuántos lambdas tenemos aquí? ¿Cuántas restricciones de igualdad hay? Una. Y solamente hay un lambda, que es el costo marginal, que es el que va a llamarse costo marginal. Menos. Y el gradiente de la H. 1, 1, 1. Ya, antes de eso. Ahí no está todavía planteada la H. Ah, Tiene que ser igualado a 0. Entonces, aquí viene lo que les decía, ¿no? La igualdad a 0 puede ser 800 menos P1 menos P2 menos P3. O puede ser P1 más P2 más P3 menos 800. Así planteado con el menos es P1 más P2 más P3 menos 800. 50. Ahí está, esa es. ¿Y qué condiciones había que sea al revés, que sea 800 menos P1? Si le planteas así, cambia el signo aquí. Tienes que poner más aquí. Ah, Si viste la última clase, ya ahí dije eso. Estoy casi seguro. Ok. Dicten. 1, 1. Listo. Y esto igual a 0. Obviamente al vector 0, ¿no? Entonces 0, 0, 0. Ok. Ok, ¿qué he planteado? Esta es la... por cierto, estaba poniéndoles, ¿no? Entonces, toda esta parte de acá, todo esto de las U's hasta aquí, está asociado a las G de X. Y este de acá es la H de X. ¿Sí se agarra? De lo que está ahí. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es esto? Son 3 ecuaciones. Porque eso es, ¿no? Son 3 ecuaciones. ¿Con cuántas incógnitas? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 ecuaciones con 10 incógnitas. ¿Puedo resolver?
No. Entonces me toca ver qué más meto. A esta de aquí automáticamente entra esta. Esta, por supuesto. Esta es la otra. Entonces esta es la número 4. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta. Me faltan 6. ¿Sí sacaron que esa es la cuarta? ¿Por qué esa se tiene que cumplir? Pues es la restricción de igualdad. ¿Sí? Entonces es la cuarta. Me faltan 6. ¿De dónde saco esas 6? Ahí es lo que aparece este artificio que les decía en la clase anterior. Las condiciones de holgura complementarias. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el resto. ¿Qué me dice ese artificio? Me dice, no quiero tomar nada, o sea, no están desordenados. Voy a poner aquí. Entonces, ¿qué sería? U1 por G1, P1 menos 150, igual a 0. U2 por, dicten, 600 menos P1 igual a 0. U3 por P2 menos 100. P2 menos 100 igual a 0. U4 por 400 menos P2. 400 menos P2 igual a 0. U5 por P3 menos 50. menos 50 igual a 0. Y U6 por 200 menos P3. 200 menos P3 igual a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están las otras 6. Tengo 10 ecuaciones con 10 incógnitas. El único problemita es que estas 6 son no lineales. Porque si no fueran estas 6 no lineales, se pudiera resolver de forma lineal y ya. Entonces, esto de aquí me molesta, ¿no es cierto? Entonces, estas de aquí, de hecho, son el dolor de cabeza del método. Porque además, no sé cuánto vale 1, no sé cuánto vale P1, o sea, no sé cuánto vale, tengo que inicializar porque tengo que aplicar un método numérico y otro rápido. Pero ahí venía la explicación que decíamos. Si es que la restricción se activa, si es que esta restricción se activa, quiere decir que esta se hace 0. Si esta se hace 0, perfecto, ya se cumple. Entonces esta puede valer cualquier cosa. Y si la restricción no se activa, esta tiene que valer 0. Entonces yo tengo que jugar con valores iniciales de las dos para poder resolver. El problema es que al hacer eso, una de esas es el óptimo y otras está fuera del óptimo. Pero puede haber muchísimas soluciones del sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, el sistema de ecuaciones tiene múltiples soluciones como sistema de ecuaciones. Pero el problema de optimización no. El problema de optimización va a tener una solución o tal vez unas pocas soluciones en el último de los casos. Si es que fuera del caso. Pero no, lo tradicional es que haya una solución. ¿Sí está claro? Entonces se vuelve como un problema. ¿Preguntas? Por cierto, ¿tienen calculadoras? Ya vayan resolviendo. Hay que resolver eso. Yo tengo que quedar con estas. O sea, ya está planteado, resuelve. Eso voy a hacer ahorita. Yo, ahí. Sí. La texto no se queda finita, solo toca plantearnos todos. No, sí, la texto ya te hace el Diablo. No,
No te voy a enseñar. No está. Ahora no está difícil. Tú me tienes que enseñar. ¿Qué es eso? ¿Por qué suena uno? Siempre suena uno. Es que no saca esto, mira, de aquí no saca esto. ¿Cuál es el gradiente de esto? Gradiente de H. La fórmula, mira. Gradiente de H. Está feo, ya sé, pero. Gradiente. Uy, 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 esos números De H. Estás preocupado, también está fácil, sí. Sí, por eso no sé, pero que vamos a Gradiente de H. Restricción de igualdad. Ok, entonces era 792 003124. Sí, ahí está. Sí. Y de ahí menos U1 y más U2, ¿no es cierto? Entonces aquí le estoy poniendo menos X3 más X4 y menos X9. Menos X9 es menos lambda. Esa es la primera ecuación. ¿Sí está claro? O sea, solo ponerle esto en acá nomás para resolver ustedes en la calculadora. Listo, la siguiente. 00388 P2 más 7.85 menos, en ese caso sería menos U3 más U4 y menos lambda. Sí, ahí está, o sea, solamente estoy metiéndole ahí. Listo. Y le mando a resolver. Aquí estoy utilizando en Python el defensor, que atrás hace una especie de Newton Raphson, la variante de Newton Raphson, no sé qué es atrás. Entonces yo tengo que darle condición inicial. Entonces le doy esas condiciones iniciales. Play. Ya me botó. Saco los valores resultantes y me dice 393.16 acá ya la solución dice 300 P1 igual a 393.17 megavatios, P2 igual 334.60 megavatios y P3 igual 122. Punto 22 megavatios. Listo. Esa es la solución de las variables de decisión. Y también ya sabemos que la solución es el costo total óptimo, ¿no es cierto? Costo total óptimo. Entonces, para sacar el costo total óptimo tengo que calcularle aquí 909 es 1.1 8.194 8.194.36 dólares por hora. Creo que sí. Solo reemplazar la función objetiva. ¿Con eso estamos contentos o falta algo más? ¿Qué falta? O sea, con eso está resuelto el problema de optimización, pero ¿qué falta? Como información adicional. Margen. El costo marginal. Pasa. El costo marginal se vuelve muy valioso. El costo marginal es X9. el lambda es el último, el X9. 9.15 dólares por megavatio hora. Eso se 9.15 dólares por megavatio hora. Ese es el precio sombra, o sea, lo que costaría la electricidad en ese estado operativo, viéndole costos variables,
yéndole costos variables, porque a esto habría que sumarle costos fijos. Si es que esto quisieras ver ya como un cargo para cobrar, estos son los variables, pero faltan los fijos. Habría que subirle aparte un costo fijo, un cargo fijo. ¿Listo? ¿Preguntas? Las condiciones iniciales son aleatorias para la luz. A ver, eso mismo lo quiero mostrarles. Primerito, solamente siempre es bueno ver que esté coherente, ¿no? No es que ya es la respuesta y ya. Primerito, veamos qué pasó con las restricciones de borde. ¿Se activó? No. ¿Se activó? No. ¿Se activó? No. En este caso no se activó ninguno. Eso quiere decir que si calculo los costos incrementales me deberían dar igual a lambda. ¿Cómo calculo los costos incrementales? Aplicándole a la derivada, pues. ¿Cuál es la derivada? Esta es la derivada. Entonces, podría hacer eso. De hecho, acá lo estoy diciendo. ¿Y si se activa una restricción? Si se activó una restricción, ahí daba lo que expliqué hace rato, el tema de los costos marginales. Entonces, esos son los costos marginales de las tres, miren. Los costos marginales me dio 9.15, 9.15, 9.15. Esos son los costos incrementales. Entonces son iguales al costo marginal. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, claro. Sí, eso es lo normal. Lo normal es que se activa una restricción. Al menos una, ¿se acuerdan? ¿Cuál se está activando ahorita? Si está una activación, la de igualdad, pues. Sí, eso es lo normal, que siempre se activa al menos una, porque si no, no me voy a los bordes de la región factible de solución. Lo que no se están activando es las restricciones de borde. ¿Sí? Pero la de igualdad siempre tiene que activarse. Si no, no estaríamos resolviendo el problema. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, listo. Ya lo acabamos entonces. Despacho económico. Ok, vamos, revisemos acá el material. Y en el material dice... En el material dice, resuelva lo mismo, pero con un K igual a 0,9. Resuelva lo mismo, pero con un K igual a 0,9. Antes era un K de 1.1. Ahora te dice que el K1 sea de 0.9. ¿Sí está claro? Solamente le cambió los costos nomás. Le bajó los costos de la unidad 1. ¿Sí? Ya, entonces, no voy a volver a hacer lo mismo, no tiene sentido. Por favor, es eso, igualito. Más ahorita es solo un copy-paste, solo cambiando este y este. Nada más, todo lo demás es igualito. Entonces, voy a hacerlo acá, directamente. Ya. Entonces, voy a venir acá y voy a... Esto es lo que tenía puesto, por eso. Ya, ahí está. Entonces a 792 le divido por 1.1 y multiplico por 0.9. Entonces vuelvo a lo que estaba antes y multiplicado por 0.9. Entonces le pongo play. Ya me resolvió. Ah, ok, miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Se fue una al máximo. Esta se fue a 600, esta me dio 187 y esta me dio 62. Ya, este me dio 0, este ya no me dio 0. ¿Por qué? Porque esta es la U asociada a esta restricción que se activó. En este caso es la asociada a la restricción superior. ¿Sí? Entonces fíjense, aquí ya no me dio 0. Antes me daba 0. Todas las U me daban 0.
Y ahora el costo marginal es 8.57, más bajo. Claro, es más bajo porque le hice más barata la unidad 1. Está bien, tiene que ser más barato. Ya. ¿Qué pasa? Y eso es lo que quería mostrarles. Voy a cambiarle. Si ven que aquí yo le tengo puesto un 1, es la condición inicial de esta variable auxiliar que es de este multiplicador de Lagrange. Pero pongámosle 0. Vamos a hacer. Es otra condición inicial, donde estoy poniendo 0. L. ¿Qué pasó? Cuando le puse 0 y no le puse 1. Superó la de borde. ¿Perdón? Superó la de borde del generador. Superó la de borde, pero ¿quién superó? Generador 1. ¿Por qué el 1? ¿Por qué el 1 se fue para encima? Porque es el que cuesta menos. Porque es el que cuesta menos. Entonces, si no le pongo la restricción, ese se va a ir al tope, a lo que más pueda dar, porque es el que cuesta menos. Entonces, fíjense que esta de aquí es otra solución del conjunto de ecuaciones algebraicas. ¿Sí o no? Es otra solución del conjunto de ecuaciones algebraicas, pero no es una solución del problema de optimización. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo las restricciones de borde, entonces estoy fuera de la región factible de solución. Pero es un problemón, porque eso quiere decir que tengo que estar jugando con las condiciones iniciales hasta que me salga lo que me tiene que salir. Y sí, eso mismo pasa. Y efectivamente eso es un relajo, porque matemáticamente se volvería inmanejable. O sea, no habría cómo estar haciendo eso. Así en ejercicio chiquito, sí, pero imagínense una cosa grande con un montón de variables de decisión. No hay cómo. Por ese motivo, y creo que esto ya les había adelantado, hay una evolución del problema de las condiciones KKT clásicas que se llama el punto interior. Y en el punto interior es una evolución del método de programación no lineal. Ahí yo defino otras variables de auxiliares adicionales. Por ahí les compartí un documento de punto interior. Si tienen curiosidad, revísenlo. No vamos a meternos en eso. A mano, no tiene sentido. Pero revísenlo porque realmente el problema de programación no lineal se resuelve con punto interior. ¿Qué hace el punto interior? Mete unas restricciones, unas variables de auxiliares adicionales, y con esas variables de auxiliares adicionales relaja el cumplimiento estricto de las condiciones KKT. Y al relajar el cumplimiento estricto de las condiciones KKT, el punto de inicio del proceso iterativo para la resolución del conjunto de ecuaciones algebraicas arranca dentro de la región factible de solución, no fuera. Y con eso, obviamente ese no es un óptimo, porque sabemos que tiene que estar en los bordes de la región factible, pero a lo largo del proceso iterativo me muevo hacia el borde. Con eso garantizo no salirme del borde como ahorita. ¿Sí me entienden la idea? Eso se llama el punto interior. Se le llama punto interior porque le forzo a que el proceso iterativo inicie dentro de la región factible. Y con eso evito de que me vaya a salir una solución fuera de la región factible, como ahorita. ¿Sí me entienden la idea? Ok. Igual no vamos a hacer nada más. Pero sí les puedo preguntar qué es el punto interior en el prueba. O sea, ya les estoy explicando yo mismo lo que es. ¿Preguntas? Ok. Cuando esto resolvemos a mano, podemos aplicar el mismo artificio que les di la clase anterior. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasó ahorita? Cuando le puse 0 a todo, ¿qué es lo que estoy haciendo al poner 0 a todo a las dos? ¿Qué es lo que estoy haciendo de forma práctica? ¿Qué estoy haciendo? Si puse 0 a todas las dos. No, pues. Al contrario, lo contrario. Si le estoy poniendo 0 a todas las dos, estoy asumiendo que las restricciones de borde no se activan. Y si no se van a activar, les quito mejor. Y si les quito, pues ya me ahorro un montón de problemas. Y ya es tontería, porque solamente es esto y esto. Y ya no hay las dos. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Es lo mismo que ya les dije para programación lineal, el artificio que hicimos. Puedo resolver así y igualmente ir viendo cuál se activó. Y de esa manera le hago que llegue al tope.
¿Sí se acuerdan? Sí. Sí, puede hacer exactamente lo mismo. Por ejemplo, con ese repetición, ahorita se activó la zona 1, ¿verdad? El generador 1. El generador 1, entonces. El generador 1, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Pero primero tienes que ver cuál se activó, la superior o la inferior. ¿Cuál se activó? Superior. La superior. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el generador 1 se fue al tope y ya vale 600. Entonces ahí el Entonces ya sabes que el generador 1 vale 600 y todo se lo plantea como un problema ya de dos variables. La que menos costo tiene, sí. Claro, eso pueden hacer siempre y cuando el problema no les diga no pueden hacer. Claro. Ponerle todo cero y decir que... Ok, ¿preguntas? El lambda. El lambda. Sí, gracias. El lambda me dio 828. ¿Y cuánto me da los costos incrementales? Aquí están los incrementales. Acá. Pero ese lambda es cuando ya supera el borde generador, entonces no estaría bien, ¿o sí? Porque antes le salía 8.57. Gracias. Es que esto está mal. Gracias. Es que le forcé a que se dañe. Gracias. Razón que ya me estaba alojando. Gracias. Este es el costo marginal, 857.6. ¿Sí? Ese es el costo marginal. Y el costo incremental es este. Entonces fíjense lo que pasa. En el 1, el costo incremental me sale 8.014. Y en los otros dos sí me da el 8.57.6, que es igual al costo marginal. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque se activó la condición, la restricción de borde superior. Entonces, por eso me sale un costo incremental menor al costo marginal. Entonces, en un mercado marginalista, en el mercado spot, yo le hubiera pagado a costo marginal. Ganaba. ¿Sí ven? Había un superávit. Ya eso es lo que pasaba aquí con el reporte, principalmente. ¿Sí? ¿Preguntas? Y si habría dos condiciones de igualdad, ¿habría dos lambda? Sí, claro. Pero el lambda que nos importa es el lambda de la restricción de equilibrio. O sea, es la interpretación económica que vimos hace rato. O sea, yo puedo hacer el sensitivity con todas las restricciones de desigualdad, pero de esas cuál me interesa. Entonces el costo marginal es el lambda asociado a la restricción de equilibrio, a la condición fundamental de equilibrio, lo que me da la demanda. Sí, ese es el lambda que me importa para esto. Ese es el costo marginal. Muy bien, vamos a comernos la materia. Ok, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Ok. Ok, entonces, aquí en el documento luego dice, no, esto no le hagan caso a esto del método interactivo, no lo vamos a revisar. Eso es un proceso iterativo para poderlo programar, pero no tiene sentido. O sea, ustedes tienen, y hemos usado solvers, ¿no es cierto? Podemos usar Payomo, podemos usar Jico, podemos usar lo que sea. Entonces ahí simplemente le mandamos a resolver y ya, que tienen que resolver programación no lineal. Y si resuelve programación no lineal, lo más probable es que me resuelva con punto interior. Eso es lo más probable. O sea, el algoritmo insignia de la programación no lineal es el punto interior que les estuve explicando hace rato. Restricciones debido a función de costos, perdón, a función de pérdidas. Si es que tengo una función de pérdidas, la función de pérdidas tendrá que entrar aquí. Entonces, en ese caso, esta restricción de igualdad será así, se replanteará de esta forma.
P1 más P2 más P3, o sea, sumatoria de las generaciones, menos una función de pérdidas que lo voy a llamar así, pérdidas, es una función de pérdidas de P1, P2, P3, es una función de pérdidas. Hacer una función de pérdidas va a ser una función cuadrática. Va a ser una función cuadrática, eso es lo más normal y natural. ¿Por qué? Porque ya sabemos que S es igual a B por I conjugada, ¿no es cierto? S es igual a B por I conjugada. ¿Sí? Eso quiere decir que la P o la S, ¿sí?, es directamente proporcional a la I. ¿Por qué? Porque esta B es muy restrictiva, más o menos 5%. Entonces casi 1. Por tal motivo es como que fuera un factor de ponderación. Entonces la S es directamente proporcional a la I. Y las pérdidas son I cuadrado R, ¿no es cierto? Por tal motivo, la función de pérdidas, definida de esa forma, como una función de las potencias de generación, será una función cuadrática. ¿Sí está claro? Pues eso es lo esperado, que sea una función cuadrática. Pero puede ser una función cuadrática multivariante. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser esta la función de pérdidas de este ejemplo, P1, P2, P3. Puede ser de esta forma. Puede ser A1 P1 al cuadrado más A2 P2 al cuadrado más A3 P3 al cuadrado más, y pongámosle A4 P1 P2 más A5 P1 P3 más A6 P2 P3. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí ven? Entonces va a ser A1 P1 al cuadrado, A2 P2 al cuadrado, A3 P3 al cuadrado, y más esta P1 P2 más esta P1 P3 más esta P2 P3. O sea, todo cuadrático, no solamente las propias, sino también puede haber cuadráticas mutuas. P1 P2 también es cuadrático. ¿Sí? Ok. Y esto sería igual a la demanda, o más bien menos la demanda sería igual a 0. Entonces me quedaría así la nueva función de restricción de igualdad. La restricción de igualdad. ¿Cuál es el inconveniente? No inconveniente. ¿Cuál es el tema que hay que tener cuidado? Que en el momento en que saque el gradiente pues ya no va a ser solamente 1, 1, 1. Porque ya tengo que derivar esto de acá también. De lambda. Forma parte de. Claro, el gradiente de lambda. ¿Sí está claro? Sí. Eso es todo. Si es que a eso le analizo, yo puedo definir algo que se llama la pérdida incremental. Y la pérdida incremental, aquí simplemente está de forma conceptual. La pérdida incremental, si ven, se convierte en un denominador de los costos incrementales. Entonces, cuando hay pérdidas, ya no se cumple que el costo incremental sea igual al costo marginal. Ya no se cumple, porque las pérdidas distorsionan. Entonces, las pérdidas van a provocar que ya no haya esa igualdad entre el costo incremental y el costo marginal. Así no se cumplan ninguna de las restricciones. Así no se active ninguna de las restricciones. ¿Sí? Pero es por las pérdidas. Entonces, por eso se llama pérdida incremental. Nada más es para que cuando haya pérdidas no se sorprendan de que los costos incrementales ya no son iguales al costo marginal. ¿Sí? Y listo. Es todo. Entonces, les voy a mandar un deber, obviamente, para que lo hagan y para que se preparen para el examen. Hago otro comentario. No es que la programación no lineal sea solo para el despacho económico. La programación no lineal es para lo que sea. Entonces el deber va a incluir otras cosas también. O sea, no solamente el despacho económico. Como ya lo hemos hecho, ¿no? Otro tipo de problemas.
Entonces, programación no lineal es para función objetivo no lineal, restricciones no lineales. ¿Qué tenemos que hacer? Eso. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. En los últimos minutos solo quiero darles unos conceptos adicionales, porque ya es la última clase. Este semestre ha sido muy corto, muchos feriados, obligados, o sea, un montón de cosas. Justo los jueves. Entonces, Faltaron paro. sí me gustaría terminar de darles ciertos conceptos porque resulta muy interesante debido a que una de las aplicaciones más atractivas que hacemos en ingeniería eléctrica es el despacho económico. Entonces, este planteamiento del despacho económico que vimos en la clase de hoy es el planteamiento uninodal, así se le llama, despacho económico uninodal. ¿Por qué se le llama despacho económico uninodal? Porque yo asumo que la generación y la carga están en el mismo nodo. No estoy poniendo la red, en ningún momento estoy poniendo la red. Pero eso no es tan cierto, entonces, ¿qué tendría que hacer después? O sea, ya digamos que ya resolvió el despacho económico, con este planteamiento que sirve para generación térmica. No sirve para renovables, esos son los conceptos que quiero terminar de darles ahorita. Una vez que yo ya determino este despacho económico, no me puedo quedar ahí, porque este despacho económico no está viendo la red. Si le meto función de pérdidas, algo estoy viendo, pero no estoy viendo la red, solo estaría viendo de alguna forma aproximada las pérdidas que me causaría la red, pero no estaría viendo la red, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué tendría que hacer como operador del sistema una vez que ya saco el despacho económico para poder garantizar que sí es factible? Incluir la red. ¿Qué es incluir la red? Se llama evaluar la seguridad eléctrica del sistema, ¿sí? La seguridad ya del abastecimiento mismo. Entonces, este despacho económico tendría que ser trasladado a Power Factory, que ustedes ya han visto eso. Tendría que ser trasladado a Power Factory, tendría que ser evaluado los flujos de potencia, tendría que hacer análisis de contingencias. ¿Qué es análisis de contingencias? Es n-1, saco un elemento y veo qué le pasa al sistema. Y eso me permitirá garantizar de que efectivamente el despacho como me salió, efectivamente es viable técnicamente, eléctricamente. ¿Qué más tendré que hacer? Tendré que hacer análisis de estabilidad. Estabilidad transitoria, estabilidad de voltaje, estabilidad de frecuencia, para poder garantizar que existe seguridad en el despacho. Si es que no me da un despacho seguro, tendré yo que replantear el despacho. Eso se llama incluir restricciones adicionales al despacho. Entonces, claro, digamos que ya me salió que Coca-Cola Sinclair tiene que despachar 1500. Ya, listo. Eso es un poco obvio que me tiene que salir, porque es hidráulica. Entonces ya sabemos que se va a su máximo, por lógica. Pero si le metemos 1500, a lo mejor hay problemas de estabilidad transitoria. Entonces no puede despachar 1500, ahí tenemos que bajarle a 1300. Ya, pues en el momento que le bajamos a 1300 es como que hubiéramos lo que hemos estado haciendo. Es como que ya detectamos una restricción y la limitamos a 1300. Pero cuando la limitamos a 1300 tenemos que otra vez volver a resolver el problema de optimización, porque ya me cambió todo. Justo lo que les decía del artificio. Eso sería, eso es lo que habría que hacer, eso es lo que hace el SENACE. ¿Sí? Eso es lo que hace el SENACE todos los días para definir el despacho económico del día siguiente. ¿Sí está claro? Ok. Para evitar eso hay una aplicación que se llama, bueno, no es para evitar. Si es que tuviésemos un despacho térmico, yo podría evitar ese doble trabajo armando un problema de optimización único, no lineal, que se llama despacho económico, se llama flujo óptimo de potencia. Sí, se llama flujo óptimo de potencia. Pero solamente serviría si yo tengo solo generación térmica. Y ya les voy a explicar por qué. Y con eso terminamos el semestre. Entonces, me voy a ir al material que les compartí del punto interior, que les decía que les invito a leer, si es que hay curiosidad. Ya, aquí está, es un artículo sobre el punto interior, aquí te explica lo que les dije hace rato, que meto más variables auxiliares para flexibilizar el cumplimiento estricto de las condiciones KKT. Eso es lo que se hace en el punto interior, para
iniciar dentro de la región factible y conforme voy iterando, llegar a los bordes de la región factible, que ahí es donde van a estar los óptimos. Es el punto interior. Y al final hay unos ejemplos. Y aquí explica justamente el flujo óptimo de potencia. Entonces, el flujo óptimo de potencia, o flujo de potencia óptimo, en inglés Optimal Power Flow, es un planteamiento de otro problema de optimización de programación no lineal, pero considerando la red, planteándole como flujo de potencia. Entonces, solamente les voy a mostrar el planteamiento. Este sería el planteamiento. Es el planteamiento para un problemita que está ahí en el documento, por favor revísenlo, de 2 generadores y una carga. Entonces, ¿qué minimizo? La función de costos, eso no ha cambiado. Ya lo borré. La función de costos es lo que voy a minimizar. Existen otros planteamientos del OPF en donde minimizo pérdidas, por ejemplo, puedo minimizar pérdidas. Podría minimizar, también hay uno que minimiza emisiones de CO2, son replanteamientos, pero el básico es costos, plata, ¿sí? Entonces, la función de costos a minimizar es exactamente la misma que vimos hace rato, la del despacho económico, es la misma. Lo que cambian son las restricciones. Entonces, fíjense cómo ahora las restricciones son toditas esas. En lugar de la restricción fundamental de equilibrio, ¿qué son esas? Están ahí, esas dos. Bueno, que no son dos, en realidad son 3 y 3, son 6. Porque son 4, es un sistema que estaba de ejemplo, es un sistema de 3 barras. Entonces, ¿qué son esas? ¿Qué son? Son las ecuaciones de inyección de potencia activa y de potencia reactiva del flujo de potencia. Eso ustedes ya han visto en el flujo de potencia. Pero obviamente son las potencias de inyección nodales. Es decir, que hay una para P y una para Q por cada nodo. Como había 3 nodos, entonces hay 6. 6 ecuaciones de 6 restricciones de igualdad. Y las de desigualdad. No solamente potencia activa, sino potencia reactiva, voltajes e incluso ángulos, si es que quieren. Y eso se manda a resolver. Pero finalmente es un problema de programación no lineal, que es el que vamos a ver. ¿Sí se aclaró? Ok. Entonces, esto de aquí, ustedes pueden plantear y pueden resolver. Si se hace eso, lo que estamos es resolviendo un despacho económico, pero con todas las restricciones de la red. No solamente con una función de pérdida simplificada, sino con todo el flujo de potencia. Maravilla, ¿no es cierto? Con eso podríamos evitarnos un montón de trabajo, porque ya no necesitaríamos, e incluso, ¿cierto? Podríamos hasta ponerle contingencias. Podríamos poner análisis de contingencias, o sea, que es decir, que eso se haga de forma iterativa, inclusive con contingencias. Entonces, de una sola podríamos resolver el problema del despacho económico con la red y ahorrarnos lo que les dije hace rato, llevarle al power factor y hacer análisis de seguridad. Ok, efectivamente eso sería válido. Lastimosamente hay un problema, y con eso terminamos. El problema que hay es que en el despacho hidrotérmico, cuando tengo de nuevo renovables, fíjense cómo las renovables me botan fregando un montón de cosas conceptuales. El despacho económico, cuando tengo renovables, ya no puede ser hecho para una determinada condición operativa, sino que tiene que ver el tiempo, y eso les voy a explicar. Entonces, presentación de despacho hidrotérmico. Sí es importante que se queden con este concepto, creo yo, para que puedan luego eventualmente ahondar en el tema. Lo que es el despacho hidrotérmico, la complejidad que tiene el despacho hidrotérmico. Entonces, me voy a ir directamente acá, aquí, esta parte. Esta parte explica la complejidad del despacho hidrotérmico. Cuando yo tengo solamente un despacho térmico, es lo que acabamos de ver. Si quiero meterle a la red, puedo hacer OPF, genial. Pero no es así.
cómo funcionamos. Nosotros tenemos alta penetración renovable, hidroeléctrica. Entonces, cuando tenemos eso, tenemos que hacer unas consideraciones adicionales que realmente complican mucho el problema. Y aquí lo represento. ¿Cuál es el beneficio y el problema de decisión de tener hidroeléctricas? Es que yo puedo decidir si uso o no uso el recurso. Eso es una ventaja, pero al mismo tiempo es un desafío técnico. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tengo embalses. Entonces, una hidroeléctrica con embalse, el embalse se convierte en un mecanismo de almacenamiento de energía y que yo puedo decidir si lo uso o no. Si lo uso, despacho. Si no lo uso, no despacho, o despacho menos, porque puedo usar pero despachando menos. Entonces ahí aparecen dos problemas bastante sofisticados asociados al despacho hidrotérmico. El uno es la toma de la decisión. ¿Por qué? Porque si yo uso el embalse ahorita, si yo decido usar el embalse en este momento, ¿qué gano? Gano que el costo operativo se baje, por supuesto, porque el costo variable de las renovables es bajo. Pero, ¿qué pasa si en el futuro, o sea, ni siquiera muy al futuro, mañana no llovió? Entonces ahorita me usé el embalse y mañana no llovió. Sonamos. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Cortes, donde decir, no debería ser los cortes. Eso pasa aquí en Ecuador, pero no debería ser. La consecuencia es que me va a tocar encarecer el despacho en el futuro. Si yo decido disminuir el costo del despacho ahorita, la posible consecuencia es que voy a encarecer el despacho en el futuro. ¿Sí me entienden? ¿Sí está claro? Y viceversa. Si yo digo, ¿sabes qué? No usemos el agua. No usemos el agua. Y por tal motivo, para no usar el agua, yo encarezco el despacho ahora. Pero con la idea de que en el futuro va a ser un despacho más barato. ¿Cuál de las dos decisiones es la adecuada? ¿Cómo sabemos cuál de las dos es la adecuada? No sabemos. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a llover. Entonces, el no saber si va a llover involucra un problema de cambio estocástico. Entonces, ahí aparece que hay variables aleatorias. Si es que les sigo dando yo confiabilidad y les doy el siguiente, ahí hablaremos de eso todo el semestre. Todo lo que es probabilidades aleatorias, modelos estocásticos. Entonces, como yo no sé si va a llover, eso involucra una incertidumbre y eso necesariamente me conlleva la necesidad de considerar modelos estocásticos, así se llama. Probabilidades. Entonces, ¿cómo es la cosa? A ver, primero es un tema de decisión, si decido o no. Y además no es un tema binario, no es que decido despachar o no decido despachar. Es cuánto decido despachar. Pero todo depende de qué va a pasar. Para que esta sea una buena decisión, depende de qué va a pasar con el clima, y eso es el cambio estocástico. La decisión que tomo ahora y que me afecta en el futuro se llama problema dinámico. Eso se llama un problema dinámico. Y eso se resuelve con algo que se llama programación dinámica. Yo les compartí dos materiales adicionales, uno de programación dinámica y otro de programación estocástica. No lo vamos a revisar, tampoco va a ir en la prueba. El concepto sí les puedo tomar, que es lo que estoy compartiéndoles ahorita. Pero igual les dejo como material para su uso, si es que les interesa la temática. Porque de hecho es una de las temáticas de la carrera, ¿no? Esto que les digo, es el tema de despacho, de la operación, de la programación de la operación. Entonces, el problema se vuelve tan complejo porque tiene una connotación dinámica, en donde la decisión de hoy me afecta a la decisión de mañana, y se vuelve estocástico porque las variables asociadas son aleatorias. A eso se les llama programación dinámica estocástica. Y eso es lo que se utiliza para resolver despacho hidrotérmico. Pero los conceptos dinámicos y estocásticos no son el motor de cálculo o de optimización. El motor de cálculo o de optimización puede seguir siendo la programación lineal o la programación no lineal. Puede seguir siendo. O una programación entera mixta, lineal o no lineal. Entonces, yo tengo que ver cómo resuelvo. Por ese motivo, muchos de los softwares que resuelven, que de hecho no hay tantos tampoco, aquí en Ecuador usamos uno, bueno, en Ecuador se usa uno que se llama SDDP.
que significa Stochastic Dual Dynamic Programming, que es programación dinámica estocástica dual. Ese software y otro que uso yo que de forma académica que se llama SimC, les comparto como curiosidad, ese en cambio es libre, es un software libre que usa programación dinámica estocástica, sin el dual. Esos lo que hacen es linealizar al problema. Entonces todos los problemas se linealizan, como ya vimos en clase, se puede linealizar con series de Taylor o con otra consideración, para finalmente aplicar programación lineal. Entonces fíjense cómo la programación lineal es extraordinaria, porque me sirve incluso para resolver problemas muy complejos, que en caso contrario tendría que hacerlo con programación no lineal. Pero imagínense el problema enorme de resolver programación dinámica, programación estocástica y programación no lineal juntas. Sería muy complicado, computacionalmente demasiado exigente. ¿Sí? Listo. Y con esto termino. Que regreso a esta laminita. Fíjense lo que dice la lámina. Y claro, la lámina le ve como que fuera un problema binario, que no es un problema binario, es un problema de decisión dinámica estocástica. ¿Sí está claro? Dice, voy a hacer más grande. Dice esto. Acción sobre el recurso hoy tomo esta decisión. ¿Acumulo el agua en el embalse o genero? Hoy decido eso. Y de ahí tengo que ver lo que pasa en el futuro. Si la hidrología futura, que puede ser, depende de la capacidad de regulación del embalse, puede ser a una semana, a un mes, a 3 meses, todo depende de la capacidad de regulación del embalse. Si la hidrología futura es escasa, tomé buena decisión. O sea, fue una buena decisión, porque lo usé ahorita, mejor guardé, y la hidrología no fue tan buena, me fue bien. De todos modos, todo eso tiene que estar vinculado con una optimización. Si acumulé y la hidrología fue abundante, vertimiento, boté plata a la basura, llené el embalse con diésel. De hecho, eso es lo que ha estado pasando aquí. La decisión por nuestro problema de crisis energética del gobierno ha sido, y de hecho la ex ministra dijo en una noticia, le puso un nombre a la restricción, que sería una de estas restricciones. Dijo dejar descansar al embalse. Sí. Entonces, restricción, dejar descansar al embalse. Es una restricción, no puedo usar. Entonces, tomo la decisión de no usar, pero llovió. Regué agua. Llené un embalse con diésel. Eso es lo que hice. Perdí un montón de dinero. Pero bueno, es el costo de la seguridad, ¿no? La seguridad cuesta. Si genero y la hidrología fue escasa, soné, déficit. Si genero y la hidrología fue abundante, también fue una buena decisión. El problema es llegar a esas decisiones. Cuando hago eso, y hasta ahí llegamos, cuando hago eso, logro sacar esta curva de aquí. Esta curva de aquí representa algo que toma el nombre de función de costo futuro y función de costo inmediato del agua. Así se les llama. ¿Qué quiere decir eso? Es lo que expliqué hace rato. Si es que yo uso de forma inmediata el recurso, mi costo operativo del sistema va a ser bajo, porque despaché con hidráulica. Pero puede ser que el costo futuro sea alto. Incluso puede ser que haya desabastecimiento, lo que causaría un costo mucho más alto por la energía no suministrada, por el costo de la energía no suministrada. En cambio, lo contrario, si decido guardar el agua, el costo futuro será bajo, pero el costo inmediato es alto. Ese se le llama el costo futuro. ¿Cuál de las dos es la apropiada? ¿Cuál de las dos es la apropiada? Ninguna. Es una decisión que además tiene que ser evaluada de forma dinámica y estocástica. Ese es el problema del despacho hidrotérmico. ¿Sí? Y eso es lo que afronta el SENACE todos los días y el ministerio cuando hace la planificación de la expansión, porque todos esos análisis tienen que ser para la planificación de la expansión y para la operación en tiempo real. ¿Sí? Entonces, y estas curvas realmente son un costo de oportunidad. ¿Por qué es un costo de oportunidad? Es un costo de oportunidad porque yo decido si uso o no. Y si no, pues me toca reemplazarlo con otra cosa más cara. Pero yo soy el que decido. O sea, es un tema de decisión, siempre y cuando haya capacidad de regulación, es decir, haya embalses. Si no hay embalses, ahí sí no puedes decidir. Simplemente llega el agua, generas.
Nos llega el sol, generas. Nos llega el viento, generas. Pero si tienes embalses, específicamente para las hidroeléctricas o también para las intermitentes con baterías, que la batería sería como un embalse, ahí también puedo decidir. Ahí yo tengo que hacer este análisis de estas decisiones que se relacionan pues con una decisión dinámica. ¿Sí está claro? ¿Preguntas? ¿No? Listo, hasta ahí quedamos. Hasta ahí sería el examen, ¿no? Entonces el examen iría programación lineal y programación no lineal. Ese sería el examen. Segundo bimestre. Y conceptos de otras cosas, ¿no? Ya estoy harto para ir a ver. Y me dice que está El despacho de una central nuclear también forma parte del despacho económico, también, pero las restricciones son específicas. Date cuenta que existen restricciones por tecnología. Lo que dije hace rato no es broma. Si decido dejar descansar el embalse, es una restricción. Se convierte en una restricción del problema y le tengo que meter en las restricciones. En el caso de la nuclear también pasa lo mismo. La nuclear, por su tecnología, es una de vapor. La central de nuclear es una de vapor, pero es una de vapor muy especial, en donde se vuelve complicado gestionar el recurso nuclear. Entonces, cuando ya arranca, le tienes que dejar flat a la nuclear. Se convierte en restricción. Automáticamente a la nuclear te habrá que decirle la potencia es esta. Ya, entra como restricción. Pero igual entra al despacho económico. Eso. Se va.